Comenzamos. Lo más importante es la palabra algoritmo, que engloba todo lo que nosotros hacemos. Dicho de paso, esto está metido dentro del concepto de programación o de un programa. Un programa computacional es la respuesta a un problema. Y ese problema pasa por distintas etapas para solucionarlo. Y entre una de esas etapas, una de las más importantes es el diseño de la solución. El diseño de la solución, no la construcción real de la solución en un lenguaje, sino que el diseño. Y el diseño es lo que nosotros lo denominamos el algoritmo. Y es la serie de pasos que yo debo indicar para poder resolver el problema. Esa es la idea. Tiene ciertas características esa forma de indicar la solución. Aquí están las etapas. Obviamente, si yo quiero resolver un problema, necesito primero tener claro cuál es el problema, definirlo bien, y después debo analizar el problema. Y cuando uno analiza aquí el problema, tiene que centrarse en los datos de entrada, datos de salida, y cómo debo transformar yo mis datos de entrada en datos de salida. Esa es la idea. Recuerden que análisis es un sinónimo de ir descomponiendo en partes. Yo descompongo en partes un gran problema para analizar sus partes fundamentales. Eso es hacer un análisis, que es lo contrario de hacer la síntesis, que después de tener desarmado todo un problema, lo vuelvo a reconstruir. Ahí hago la síntesis de todo, es decir, de distintas cosas, armé un todo nuevamente. Después viene el diseño del algoritmo, que esa es la solución. Obviamente, primero están estas dos etapas. O sea, si yo no he resuelto esto anteriormente, no tengo claro cuál es el problema, no sé cuáles son mis variables, no puedo intentar dar una solución a mi problema. Eso quede claro. Una vez clara, pasamos a lo que comúnmente la gente llama programación, pero que está en un clarísimo error, que es lo que denominamos la codificación. Y la codificación es cómo escribo yo este diseño de algoritmos, estos pasos que yo escribí en algún lugar, o estas indicaciones que yo debo hacer para poder resolver el problema, las transformo en algo que el computador pueda entender. A eso le llamamos la codificación, y eso se hace a través de un lenguaje de programación. El lenguaje de programación que vamos a trabajar nosotros este semestre con ustedes es el lenguaje Python. Es un lenguaje de código abierto. Lo pueden instalar ustedes. Ya les dije yo en el video anterior, está cómo se puede instalar en mi computador. Les pedí que por favor trataran de instalarlo durante las vacaciones, cuando estuvieran entretenidos ahí. No como tarea, sino que como ejercicio, nomás como material para prepararse para lo que viene. Después viene todo lo que denominamos prueba de depuración, es decir, una vez que yo ya he escrito mi programa, tengo que probar con todos los datos posibles que se puedan dar en la situación en la que estoy resolviendo. Eso es fundamental. Y cuando encuentro un error, debo hacer lo que se denomina la depuración, es decir, la eliminación del error. Y también la parte que tiene que ver con la documentación, que en realidad es más transversal a todas estas etapas, que es donde yo indico cómo se debe ejecutar mi programa, si es un programa, cuáles son las condiciones que debería tener, manuales de usuario de repente, si un sistema muy grande, manuales de referencias técnicas, si es para que un nuevo programador después trate de mejorarlo o de entenderlo. Entonces tenemos distintos tipos de documentación. Nosotros vamos a hacer cargo en esta parte del curso solamente de una parte, que es lo que denominamos la documentación interna, es decir, agregarle comentarios a mis programas. Y finalmente tenemos lo que es la etapa de mantenimiento. Esto es cuando ya el programa está funcionando y yo necesito hacerle algunas correcciones por error, pueden haberse colado algún error, o por modificaciones. Me pidieron que le incorporara una nueva variable, un nuevo botón, una nueva opción, y eso es lo que se denomina ahora el mantenimiento. Estas son las etapas que yo voy a desarrollar siempre. Ahí están explicadas una por una. Características que deben tener los algoritmos, es decir, el diseño de mi solución debe ser correcto, es decir, dar solución al problema real, no al que yo creo que es el que estoy dando respuesta. Eso es fundamental que ustedes lo tengan muy claro. Cuando uno resuelve problemas, uno resuelve el problema que a mí me solicitaron y no el que yo quiero resolver. Es muy común que cuando yo entregue tareas, yo hago las especificaciones, explico qué es lo que yo quiero que ustedes hagan y ustedes resuelven algo. Y después me dicen por qué no tengo la nota que corresponda, porque no cumplieron lo que se solicitó. Puede que su programa esté funcionando perfectamente, no tenga errores, sea bonito, hace esta estrellita, pero no da respuesta al problema. Yo lo fundamental acá, Profe, sí, respecto ahí que estaba hablando de las notas, no quiero apurarlo ni nada, pero eh, ¿cómo voy a revisar algunos trabajos, no? sí, están todos resueltos, Más o pero lo voy menos. a publicar el día jueves.
Ya, ya. Ya, Gracias. corrección, dar solución al problema, en el fondo es eso. Eh, no se trata de resolver cualquier problema, sino que resolver el que a mí me solicitaron. Eso es fundamental y entenderlo desde el punto de vista clarito del ingeniero. El ingeniero da problemas, resuelve el problema que a él le solicitan. Ese es un tema. Hablamos también que tiene que ser eficiente, tiene que consumir menos recursos que en lo posible, y ahí entramos al compromiso de costo-beneficio, eh, cuánto voy a invertir y cuánto voy a recibir, que es lo típico también de un ingeniero. Recuerden que la eficiencia no es sinónimo de eficacia, son dos cosas distintas. La eficacia es resolver un problema y la eficiencia es resolver el problema pero con los menores costos posibles. ¿Qué significa eso? Que use menos tiempo, menos recursos y encuentro el mismo resultado. Esto es como si usted... Profe, Sí, ¿le puedo consultar algo? Es que sí. ayer el profesor Vladimir mandó un correo de que el jueves a las 2:30 va a haber una charla con una psicóloga. ¿Qué va a suceder con el laboratorio? No tengo idea. No estoy informado de esa situación. No sé. ¿Y la charla de qué es? No me acuerdo muy bien, pero era de una psicóloga, de eso me acuerdo. Que Pero no, era, para salud mental quizás, o para afrontar estos temas mentalmente de la pandemia. Es no tengo idea. sobre las reuniones sobre el éxito laboral del ingeniero en los tiempos de incertidumbre. Por eso la asistencia obligatoria. Ya, pero eso está enmarcado en qué, porque yo no tengo idea. Ahora sí él lo hace, no hay problema. Yo no. Sabes que el profesor el director nos notificó y ahora se van a subir los flyers. Ya, ahí cuando me llegue, no sé si él dijo que hacía así nomás. No hay problema. Ya, eficiencia entonces tiene que ver con eficiencia y eficacia. Eficiencia, es decir, uso la menor cantidad de recursos. Cuando estamos hablando en el mundo de la programación, los recursos para nosotros, la gente que trabaja en el mundo de la informática, los recursos que yo debo ponerle atención son dos. No es tanto plata como, no es dinero constante y sonante, sino que son dos conceptos que involucran obviamente plata, pero que no se ve tan así. O sea, que es el tiempo y el espacio. ¿A qué significa eso? Que lo que yo debo optimizar es que mi solución sea hecha en el menor tiempo posible. Eso significa obviamente que si alguien está trabajando en mi programa se va a demorar menos. Y si se demora menos es porque trabajó, le dedico menos a eso y por lo tanto su tiempo es mucho más eficiente y puede dedicarse a hacer más cosas, por lo tanto también se puede traducir en plata. Y el espacio. El espacio es cuánto consume, cuánta memoria, cuánto disco duro. Eh, a eso se referencia cuando hablamos nosotros de eficiencia temporal y espacial. Tiempo y espacio. Tiempo cuánto me demoro, espacio cuánto ocupo. El espacio también tiene que ver con si lo llevamos todo esto a recursos económicos también. ¿Por qué? Porque si mi solución consume demasiado espacio, significa que voy a tener que comprar disco duro, eso también es plata. O si consume demasiada memoria, también tengo que agregarle más memoria a mi computador. Por lo tanto, tiene que haber siempre una concordancia en la solución mía. Tiene que ser lo más eficiente posible. De hecho, nosotros en este curso no nos nos interesa más el primer punto, que es la solución al problema. La eficiencia la vamos a ir aprendiendo durante el tiempo. La eficiencia la vamos a medir el próximo semestre. Ahora vamos a tratar de que sean eficientes, ¿no? Pero el próximo semestre les vamos a dar herramientas a ustedes en el ramo de computación 2 para poder determinar esa eficiencia. ¿Qué tan eficiente es una solución con respecto a otra? ¿Cuál es, como dirían ustedes, cuál es mejor? Cuando nosotros hablamos de mejor en informática, no es que sea la mejor de todas, sino que es la más eficiente, la más óptima para los recursos que estoy involucrando. Eso es la eficiencia. Recuerden que es lo óptimo es lo mejor que puedo hacer con los recursos que tengo. Eso a veces no significa que sea sinónimo de lo mejor, sino que con lo que tengo es lo que puedo hacer. Eso es lo óptimo. Que sea simple, que sea sencillo de expresar, que sea repetible, es decir, que si yo ejecuto ese algoritmo muchas veces siempre va a entregar los mismos resultados si es que me entregan a mí los mismos datos de entrada. Eso es fundamental. Y finito debe terminar siempre. Hablamos de que las recetas de cocina no presentan estas propiedades. Hablamos también del ciclo de vida del software. Esto es en términos generales para resolver cualquier tipo de problema, no necesariamente informático, ¿eh? Nosotros aquí le dimos el toque informático. Pero esto mismo, la gente en la informática le denomina el ciclo de vida del software.
a las mismas cosas que hicimos, pero ellos lo estratifican en tres grandes grupos nomás. Pero son las mismas alternativas, son las mismas propuestas. A eso se le denomina ingeniería de software, que ustedes no ven ingeniería de software, ustedes ven programación, que es una parte de la ingeniería de software. Hablamos del ciclo de vida del software, así como todos los productos tienen un ciclo de vida, ¿cierto? Los software también tienen un ciclo de vida, todas las etapas. Y las etapas generales del ciclo de vida del software son estas. Llamamos nosotros una etapa, estamos en una etapa de definición, o estamos en la etapa de desarrollo, o estamos en la etapa de mantenimiento. De hecho, la etapa de definición son las dos primeras etapas que nosotros vimos anteriormente, el análisis y la especificación de requisitos. Tiene que ver eso más que nada con entender el problema, con saber mi dato de entrada, mi dato de salida. Después, en la etapa de desarrollo, nos enfocamos al diseño de la solución algorítmica y la implementación y verificación. Esto sería diseño, esto sería la codificación y esto sería la prueba. Y el mantenimiento, como lo hemos mencionado ya, que es cuando yo necesito hacer mejoras y correcciones. Tenemos mantenimiento correctivo, que es cuando se detecta un error, y tenemos mantenimiento preventivo, que es cuando yo quiero anteponerme a los errores, es decir, quiero prevenir que si es que se pueda dar un error por alguna falla que no fue considerada inicialmente. Desde el punto de vista informático, generalmente estas tres etapas están formadas por equipos de programadores o de ingenieros distintos. Generalmente en la etapa de definición de los problemas, acá, empieza a actuar un equipo que son la gente que tiene más experiencia y es un poco, en esa etapa, es mucho más transversal, interdisciplinaria, la relación que se establece para la solución de un problema. En ese sentido tenemos que ustedes como industriales generalmente van a estar en esta etapa, en la etapa de definición. Cuando estamos hablando de un software grandote, no de un programa chiquitito como los que vamos a hacer acá. Cuando hablamos en grandes sistemas, cuando alguien dice vamos a informatizar o vamos a tecnologizar una industria, en el caso de ustedes, ahí entran ustedes junto con los informáticos. Generalmente ese equipo, que es el que toma las primeras decisiones, está compuesto por los industriales y por los informáticos, que es los que hacen el análisis, la especificación de los requisitos, todo lo que debería ocurrir para que mi empresa empiece a funcionar tecnológicamente como corresponde. Después de eso pasamos a un equipo de desarrollo, que generalmente está construido o formado por los informáticos, por diseñadores, por periodistas, por toda esa gente que hace que un programa sea más bonito. Eso que está acá. Y finalmente mantenimiento, que generalmente también aquí entran a rayar mucho los informáticos y industriales nuevamente. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de ver si efectivamente está dando respuesta o no a la definición inicial, si hay que mejorar, si se detectó una nueva estructura dentro de la organización y hay que incorporarla a este gran sistema. Esa es más o menos la película clara de dónde están ustedes. No, como le dije yo soy del mundo informático, yo he trabajado desarrollando en grandes empresas y generalmente me he encontrado en esta etapa y en esta etapa con ingenieros industriales y hemos tenido que trabajar a la par para poder darle respuesta a los problemas de la organización o los problemas que nosotros nos indicaron. Así que por eso es bueno que tengamos claridad de la película en el sentido de cómo se resuelven los problemas, porque eso es lo que van a tener que hacer ustedes toda la vida. Y aquí ya mencionamos el ciclo de vida del software, más o menos, las tres etapas, y los problemas que hay, que si una mala definición va a conllevar a que aquí en la etapa de mantenimiento haya que hacer demasiadas modificaciones y adaptaciones. Y eso significa plata nuevamente, que significa que trabajamos un tiempo acá, un tiempo acá y un tiempo acá, y todo ese tiempo fue desechado. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que mi problema no estaba siendo resuelto como correspondía, efectivamente el programa no estaba dando respuesta a lo que se había solicitado inicialmente. Esas son las cosas. Recuerden que aquí ustedes están estudiando ingeniería industrial y por lo tanto lo más importante son obtener estos conceptos de optimización, de mejora continua, de revisión. Todos esos conceptos que están inmersos acá provienen del mundo de ustedes, de los industriales. Después hablamos que siempre hay que usar metodologías para cualquier cosa. En términos claros, un ingeniero siempre usa metodologías. En el caso de nosotros, llamamos una metodología de diseño. Al usar metodología tenemos hartas ventajas, eso ya lo hemos mencionado. O sea, hacerlo todo al lote es porque tenemos que volver cada vez que yo resuelvo un problema similar, es volver a
hacerlo de nuevo. En cambio, si tenemos metodologías para eso, cualquier problema que sea parecido o similar, lo adaptamos a la metodología y por lo tanto voy a tener un camino mucho más clarito para poder resolver el problema. Esa es la idea. La metodología que nosotros usamos es la metodología que se va a llamar diseño descendente. También se le denomina divide y vencerás. ¿Y en qué consiste? En que usted tiene un gran problema y lo debe descomponer en subproblemas. Y después toma cada uno de estos subproblemas y los vuelve a descomponer nuevamente en nuevos subproblemas. A este proceso se le llama refinamiento sucesivo. Va a llegar un momento en que ya no puedo seguir descomponiendo el problema y es ahí donde ese problema está tan atomizado que es muy fácil resolverlo, porque no está siendo muy complejo en el sentido que no tiene muchas relaciones con otros problemas. Por lo tanto, me enfoco en resolver ese problema y ya lo tengo resuelto. Después tomo un segundo problema y lo resuelvo. Y voy resolviendo por partes. Cada una de esas partes eh, se debe enfrentar como si fuese un gran problema nuevamente. Eso es. La diferencia es hasta dónde llego yo refinando sucesivamente, hasta dónde voy a alcanzar ese proceso. Eso lo da la experiencia nomás. El diseño descendente tiene esta forma, va a haber siempre un gran problema, lo voy a descomponer en subproblemas, y cada subproblemas voy a tenerlos acá. Fíjense que estas cosas se llaman un árbol, lo vamos a estudiar también más adelante, y lo más probable es que ustedes en otras asignaturas como estadística, eh, análisis multivariado, y no me acuerdo que otras asignaturas más tienen ustedes del mundo de la estadística, que tienen mucho. A esto se le llama árbol. Ustedes van a trabajar mucho los árboles de decisión. Nosotros en informática trabajamos los árboles binarios e informáticos. Y es un árbol, en realidad es una raíz, va hacia abajo. A estas cosas se le llaman hojas, las hojas del árbol, que es donde ya no puedo seguir resolviendo el problema. Por lo tanto, resuelvo esto y eso me va a ayudar a resolver este de acá. Resuelvo este, resuelvo ese. Una vez que tenga resuelto estos tres de acá, entonces voy a poder darle solución a este gran problema. Una vez que tenga resuelto estos dos, entonces ya tengo la solución de mi problema general. Y voy descomponiendo. Así cada uno de estos problemas los puedo yo entregar a equipos de programadores o de diseñadores distintos. Este, el grupo A, el grupo B, el grupo C, el grupo D. Y por lo tanto voy a tener a 4 equipos trabajando al mismo tiempo para resolver un puro problema. Eso ahorra tiempo también. Y así es como se trabaja efectivamente en informática. Se descomponen los problemas y a cada equipo se le entrega una parte. Lo único que se le indica es que tu parte necesita este dato de entrada y yo necesito que tú me entregues este dato de salida. ¿Cómo lo hiciste aquí adentro? Es una caja negra, ese es tu problema o tu solución que tú quieras plantear. Lo único que tienes que tener claro es que tú debes recibir unos datos en el formato que se te indica y tú tienes que entregar la solución en el formato que se te indica. Lo que ocurre aquí adentro, ese es tu trabajo. En cada una de estas áreas. A eso es como vamos nosotros armando. Esto es modular. Después vamos a darnos cuenta que existen distintas estrategias para resolver problemas. Se llaman paradigmas. Y los paradigmas de programación nosotros los vamos a estratificar de esta forma. Nosotros vamos a partir por un paradigma que se llama programación estructurada, ¿no? Después vamos a hablar un poco sobre los datos. Estas son las variables. En informática las variables se denominan tipos de datos y tienen y tienen un tipo de datos. Ustedes en matemática generalmente las variables son numéricas. Tienen los números reales, los números enteros, ¿cierto? Los complejos. Esos son tipos de datos. Nosotros hacemos una diferencia un poco más sutil. Nosotros vamos a tener tipos de datos. Con ustedes vamos a trabajar solamente los tipos de datos simples. Al final del semestre vamos a ver nomás un poco de archivos. Pero con ustedes vamos a trabajar un tipo de datos de los que se denominan simples en el mundo de la informática. ¿Y por qué se denominan simples? Porque son los que ustedes manejan constantemente. Nosotros vamos a hablar de datos numéricos, datos lógicos y datos alfanuméricos. ¿Cuál es la gran diferencia? Los datos numéricos son aquellos datos que nos permiten a nosotros hacer operaciones aritméticas. Los datos lógicos solamente pueden tener dos valores, verdadero o falso. Y los datos alfanuméricos son una cadena o un string de caracteres alfanuméricos. Es decir, puedo juntar letras con nombres, números o caracteres especiales. Dicho de otra manera, por ejemplo, numérico sería un número y los números los puedo definir en números enteros o números floats. Para nosotros los reales se denominan float o flotantes, de punto flotante. Tenemos números enteros, números flotantes.
Los valores lógicos son verdaderos o falsos y los alfanuméricos son, por ejemplo, el nombre de ustedes es una variable alfanumérica. Si yo quisiera manejar el nombre de ustedes dentro de un programa computacional, debería asignar o asociar su nombre a una variable. Esa variable va a ser una variable de tipo alfanumérica. ¿Por qué? Porque está conteniendo o está haciendo referencia a un nombre, a algo que tiene letras. Vamos a verlo después en la práctica y se van a trabajar mucho más esas cosas. Ustedes ya lo han visto porque en el Scratch tuvieron que definir variables. Pero quiero que quede claro. Tenemos Profe, numéricos. ¿Sí? ¿Sí? esto también entraría como materia en la prueba, Sí. ¿no? Bien hecho. Sí es. Números lógicos y Ya. algebraicos. Volvemos nuevamente a eso. Eh, Otra cosa también importante que está en este documento, también lo vimos la semana pasada, por si acaso, mencionamos, las expresiones. Ustedes generalmente también han trabajado generalmente con expresiones aritméticas, ¿cierto? Las expresiones aritméticas, eh, esta es una suma, ¿cierto? Eh, la gran diferencia que tenemos nosotros entre las expresiones aritméticas, eh, la gran diferencia entre las expresiones aritméticas que ustedes encuentran, o expresiones algebraicas, que ustedes encuentran en matemáticas, la gran diferencia es que nosotros en informática tenemos que escribir toda la expresión en una sola línea. No la podemos escribir en líneas distintas. ¿Se dan cuenta un poco la diferencia? Y eso tiene que ver más que nada con la forma en que vamos a aprender a escribir programas. Yo les estoy tratando de andar aquí algo más. Eh, Eso es lo más complejo de repente que nos cuesta entender un poco a nosotros con respecto a cómo trabajar con los programas de ustedes. Nos cuesta entender un poco porque como ustedes vienen diseñadamente durante este año directamente de matemática, han visto todo desde el punto de vista eh, matemático nomás. Y por lo tanto para ustedes las expresiones son todas expresiones matemáticas nomás. Y que cuesta mucho de repente saltar un poco y hacer un poco el quite a estas cosas. Voy a mencionarles aquí algo nomás. Miren, por ejemplo, ¿dónde se me fueron mis? Parece que no tengo activado el lápiz. Vamos viendo si está activado esta cosa. Sí, esto no está. Pues no le queda carga. Ya. Ya. No sé por qué me está molestando esto. Un segundito. Tengo muchas cosas abiertas. Tengo muchas cositas abiertas.
Ya. Ojalá me dure la batería. Ya. Cuando tengo expresiones, por ejemplo, que ustedes en matemáticas pueden decir A más 3 partido por 2 más 1, una cosa tan simple como eso. Yo eso no lo puedo escribir en el computador. Eso lo debo transformar a una notación informática como A más paréntesis 3 dividido por 2. El signo de la división que usamos nosotros es ese que está ahí, se llama slash, más 1. Y debo dejar clarito que esto es equivalente a esto. ¿Qué tuve que agregarle? ¿Cuál es la gran diferencia? Que eso tuve que escribirlo de esa forma y poner paréntesis para indicar que se mantenga la prioridad de las operaciones. Eso es fundamental. Por lo tanto, esa expresión que ustedes tienen ahí de A más B más 3, todo esto dividido por C, es equivalente a la expresión matemática convencional, a eso. Esa que está acá. Ese es equivalente. Ojo que si usted escribe A más B más 3 dividido por C, estas dos son distintas. Porque aquí solamente estamos dividiendo el 3 por la C y acá tenemos que dividir B más 3 dividido por C. Entonces es fundamental tener clarito las operaciones, la prioridad de las operaciones. Si no, estamos en graves problemas. Eso es fundamental a considerar. Eso es lo que yo quería, en primer lugar, que ustedes recordaran siempre, que lo que tenemos nosotros que hacer aquí es entender cómo funcionan las expresiones. Ya. Tenemos expresiones de qué tipo? Expresiones aritméticas, relacionales, lógicas. Los operadores que nosotros vamos a utilizar, los operadores son las operaciones aritméticas. Generalmente ustedes cuando hablan de operadores hablan de suma, resta, multiplicación y división, pero son los operadores aritméticos. Nosotros vamos a trabajar suma, resta, multiplicación, división y un operador específico que se llama módulo o el resto el resto de la división entera. Son todas las operaciones que nosotros vamos a desarrollar. ¿Qué significa eso? Que solamente con todas estas operaciones yo puedo resolver los problemas. Esa es la cosa. Puedo sumar, restar, multiplicar, dividir y calcular el módulo. Ahí hay que tener cuidado de repente. En algunas versiones de Python, las más antiguas, si usted dice 7 dividido por 2, para todos ustedes es 3,5. Siempre va a ser 3,5. Pero resulta que, dado a que nosotros vamos a tener tipos de datos distintos, y reconociendo que en matemática ustedes tienen que haber visto una cosa que se llama ley de composición interna o clausura de las operaciones. ¿Qué significa eso? Que si yo divido, en este caso, un número entero por un número entero, el resultado es un número entero. Afortunadamente en el Python 3.7 eso ya cambió. 7 dividido por 2 va a ser 3,5. Y existe un nuevo operador que es un doble división. Pero esto estaría más correcto. La división entre un número real y un número entero. ¿Por qué digo yo que esto es real? Porque tiene un punto decimal. Tampoco se usa la coma decimal, se usa el punto. Ese sería el 3,5. La operación 12 porcentaje 7 no es que yo esté calculando el 12% de 7, sino que se usa el símbolo porcentaje para indicar que esto es el resto de la división por 7. ¿Qué significa esto? Que yo tomo 12 dividido por 7 es 1, para llegar a 12 es 5. Ese 5 es este que está acá, el resto. Eso es lo que nosotros usamos. Lo vamos a usar muchísimo, así que... Y después la prioridad de las operaciones. Esto sería primero 2 por 5, 10, y después le sumo 4, me da 14. El computador efectivamente respeta prioridad de operaciones. Eso tenganlo más que claro. Y las prioridades de las operaciones, obviamente, las de más bajo nivel o las últimas que se desarrollan son la suma y la resta. Un poco más arriba están la multiplicación, la división y el resto. Y más arriba la exponenciación. Es decir, si dentro de una misma expresión tengo todos estos operadores, se deben desarrollar primero estos, después estos y después estos. Es la prioridad de las operaciones matemáticas convencionales, no tienen mayor. ¿Y qué pasa cuando hay varios que tienen el mismo nivel? Entonces siempre se evalúan de izquierda a derecha. Ahí no. Tenemos también operadores relacionales. ¿Cuáles son los operadores relacionales? El mayor, el menor igual, distinto, nosotros lo vamos a mencionar así, y el igual, de igualdad. Ojo con dos cosas distintas. Una cosa es igual de igualdad y otra cosa es igual, que lo vamos a usar el signo igual
para otras cosas. Eso son los operadores relacionales. Y una operación relacional siempre tiene como respuesta un verdadero o un falso. ¿Ah? Cuando yo pregunto A mayor que B, la respuesta es verdadero o falso. Es decir, la respuesta es un valor lógico. Por ejemplo, si A vale 10, B vale 20 y C vale 30, yo debería decir 10 más 20, 30. 30 es mayor que 30, falso, porque son iguales. Y así sucesivamente. Si ustedes se dan cuenta, tengo valores de verdad o falsedad. Esas son las expresiones. Estas expresiones no son válidas en todos los lenguajes. En Python sí se pueden utilizar, pero hay que tener mucho cuidado. Darnos cuenta que este A menor que B menor que C corresponde a A menor que B y B menor que C. Y ese y también lo vamos a considerar como un operador. ¿Qué operadores lógicos tenemos nosotros? El y, el o y el not, que son las tablas de verdad que ustedes vieron el semestre pasado en álgebra. La única diferencia es que nosotros decimos T en vez de B corta, de true. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso, falso. Y así sucesivamente. Estas tablas ya se las Profe, mencionaron. ¿Sí? ¿se puede ir un poco arriba para hacerle una pregunta a la diapo que está arriba de eso? Ahí cuando al lado, o sea, sale AND, después I y salen dos signos I también. ¿Cómo nosotros lo escribiríamos ¿Cuál? en programación? ¿Cuál? ¿En esta o más abajo? Abajo, abajo. Creo que se pasó a los operadores lógicos donde salía AND, OR o NOT. Ese. ¿Ese? Creo ¿No? que estoy con mala señal, profe. Sí, pero ¿a este te refieres tú? Ahora yo veo su página que sale ejemplos de expresiones no válidas. Aún no se me cambia. Pero ¿cuál era tu pregunta? Con respecto a Que donde aparecían los operadores lógicos, ¿ya? eh, salía AND, OR y Y no, NOT, y sí. al lado salían como... Nosotros tendríamos que escribirlo así en la programación, No, no, o se escribe como el... no, en Python es and, or y not. Tal cual. Ya, y eso... Y, Es, ya, así, tal cual. el and corresponde al i, el or al o y el not a la negación. Lo que está más a la derecha, que son esos dos ampersand, esos dos pipe, es en algunos lenguajes se escribe de esa forma. Por ejemplo, Ya, el, perfecto. el and, como lo vamos a escribir nosotros, AND, en lenguaje C no se puede escribir and, sino que se escribe ampersand, ampersand. Es para que si ustedes de repente Ya. vean en C, en Java o busquen algún, algún programa que está hecho en otro lenguaje y lo quieran transformar a su lenguaje, es fácil. Si encuentran dos ampersand es porque es un AND. Si encuentran dos pipes o pipe, significa que es un OR. Si encuentran un signo de exclamación adelante de algo, significa que lo están negando. Pero para nosotros es más simple, porque recuerden que Python es un lenguaje de muy alto nivel, es decir, se acerca mucho al lenguaje nuestro, a nuestro vocabulario. Y ahí tenemos todas las tablas de verdad, pues ustedes ya las deberían conocer. Ahí le agregamos la prioridad de las operaciones. Recuerden que siempre la prioridad de las operaciones, los paréntesis son fundamentales. ¿Eh? Los paréntesis son fundamentales. Ya, después hablamos de identificadores, que son el nombre que yo le doy a las variables. También mencionamos que tienen ciertas características. Generalmente los nombres de variables no deben llevar tildes, tampoco deben llevar la ñ, tampoco pueden tener un espacio en blanco. Generalmente nosotros usamos para los identificadores una pura palabra o a lo más dos palabras unidas por un guión bajo, como aquí nums-hrs. Y la idea es que los identificadores indiquen un poco cuál es el contenido que tienen, que están almacenando. Es decir, qué significa esa variable. En matemática, nosotros siempre acostumbramos a decir la variable x. Pero x, ¿qué es? ¿Es el costo? ¿Es el monto? ¿Es el precio? ¿Ok?
¿Qué cosa es? Entonces, para eso nosotros en informática tratamos de darle nombres un poco más mnemotécnicos a las variables, a diferencia de matemática que usamos siempre X y Z cuando son incógnitas, N o cuando es un número conocido, A mayúscula, B mayúscula si son conjuntos, P, Q, R si son variables lógicas. ¿Se dan cuenta? O sea, los matemáticos tienen estratificado de alguna forma las letras. Si son minúsculas, son elementos de un conjunto, si son mayúsculas, es un conjunto completo. Entonces, nosotros no, nosotros la única diferencia es que a los nombres de las variables le damos un nombre identificador, que identifique, porque se llaman identificadores. Tienen características nomás. La diferencia entre constante y variable ustedes ya las conocen. Volvemos nuevamente a las variables, las numéricas nuevamente lógicas y alfanuméricas. Lo que más nos va a costar a nosotros entender las variables numéricas son aquellas que yo puedo usar, ojo con lo que voy a decir acá, son aquellas que yo puedo usar para realizar alguna operación aritmética. Punto. Las variables lógicas son aquellas que solamente pueden contener un verdadero o un falso. Y las variables no alfanuméricas son aquellas que pueden contener letras, números y caracteres especiales. Aquí se me olvidó poner una comilla. ¿Cómo las identifico? ¿Cómo las reconozco? Porque las variables numéricas van tal cual como este. 0.15 está haciendo referencia al número 0,15. 3.1416 está haciendo referencia al número 3.1416, que en realidad yo le puse pi. Costo es el número 2500. Ojo, si ustedes ponen 2500 no debe tener punto. En informática los puntos se consideran como separadores de coma, decimales. Recuerden que esto viene del idioma inglés. En el idioma inglés, la coma decimal nuestra es el punto de ellos y viceversa. Por lo tanto, nosotros no vamos a poner aquí solamente, este es 2500, no pongo 2.500, ni 2,500, sino que tal como solamente los caracteres que la forman parte, ¿no? Aquí 1 es menor que 2, verdadero. Por lo tanto, esta variable sería verdadera. Y B mayor que 3, no tengo idea, puede ser verdadero o falso dependiendo de cuánto vale B. Y las alfanuméricas son letras, apellidos, direcciones, todas las cosas que ustedes quieran meterle, pero ojo, la tienen que encerrar entre comillas. Las comillas pueden ser simples o dobles, ¿eh? Da lo mismo. A eso llamamos alfanuméricas. Esto esto ya es más teoría, lo leen no, pero de repente algunas variables las vamos a llamar variables de trabajo, otras las vamos a llamar variables contadores, otras las vamos a llamar variables suma, pero eso en la práctica vamos a darnos cuenta cuando estoy contando, cuando estoy sumando de uno en uno, estoy contando, cuando estoy sumándole una cantidad determinada. Y aquí es donde entro un poco a hacer la diferencia entre un signo igual y dos signos iguales. Recuerden que más arriba hablé yo de que existen los operadores lógicos, pero los operadores sin lógicos. Y hablamos acá de que existe el signo igual. Aquí. Los operadores relacionales, perdón, mayor, menor igual, distinto, igual. Fíjense que el mayor igual se hace con dos signos, no con uno matemática que es mayor y aquí abajito ustedes le ponen la rayita. Y el igual tiene dos signos. Esto es para demostrar relación. A es mayor que B, A es menor que B, o A es igual a B, que es distinto a lo que tenemos acá. Miren. Acá yo tengo resultado igual A más B más C. Nos está indicando que esto es igual a esto. Esto es una instrucción que nosotros vamos a llamar de asignación. La vamos a explicar más abajo, pero para que quede claro. ¿Qué significa? Que todo lo que esté al lado derecho se hace toda esta expresión y ese es el valor que va a tomar la variable que está al lado izquierdo, cuando hay un solo signo igual. Ojo con eso. Eso lo estoy indicando. Por eso es muy importante, y ahí es donde los matemáticos de repente se ponen medio nerviosos, por la expresión que ustedes está más abajo, ¿ven? Esa que dice veces igual a veces más 1. Esto
no es operador relacional. Este signo igual, un solo signo igual, lo vamos a ver acá, no hace referencia a que veces es igual a veces más 1, porque eso no tendría sentido en matemática, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? ¿Qué pasa si usted a un matemático le dicen, profe, x igual a x más 1, ¿cuánto vale x? ¿Qué le va a decir él? Esa es una expresión que no tiene sentido. ¿Por qué el matemático va a decir por qué? Porque lo va a tratar de resolver, va a eliminar ese con ese y va a decir 0 es igual a 1, por lo tanto encontró una inconsistencia, eso está malo. Pero para nosotros, este símbolo, él lo está usando como igualdad acá. El matemático lo usa como igualdad. Nosotros lo vamos a usar como el concepto de asignación. ¿Qué significa? Que primero hago esto y después ese resultado se lo paso a la variable que está acá. Son conceptualmente cosas distintas. Eso que quiero que quede claro para que no se enreden. Distinto es si yo digo veces igual igual veces más 1. Aquí tengo dos signos iguales. Ahí sí yo estaría preguntando, oye, ¿esto es igual a esto? Esa sería la famosa balanza que usan de repente los matemáticos. Pero cuando es un solo signo igual, para nosotros es asignación. Eso como que al principio enreda un poco, pero después ya nos damos cuenta de que... Y aquí entramos. Y aquí entramos derechamente ya a la programación, al que vamos a programar. Estructuras algorítmicas. Nosotros, todos los problemas, como ya también se los mencioné a ustedes en la semana pasada, todos los problemas se resuelven usando tres estructuras. La estructura secuencial, estructura condicional y estructura iterativa. ¿Qué significa eso? Que todos los problemas yo los debo hacer porque voy amontonando instrucciones, porque voy haciendo preguntas, son las condicionales, o porque voy repitiendo algo, iterando. Si ustedes recuerdan, todas sus tareas que ustedes me enviaron en Scratch, todas tenían instrucciones secuenciales, es decir, van montando unas sobre otras. También tenían preguntas de repente, ¿cierto? Si estoy tocando o no estoy tocando un objeto. Y iterativas, repetir por siempre o repetir una cantidad de veces. Todos los problemas en nuestro mundo se resuelven como una repetición de estas mismas estructuras. Dicho de otra manera, cualquier problema del mundo yo lo tengo que ver como una secuencia de instrucciones, como preguntas y como cosas que estoy repitiendo. Y voy mezclando de alguna forma todas estas y voy a obtener la solución a un problema. A esto le llamamos nosotros programación estructurada. ¿Por qué? Porque se fundamenta en tres grandes estructuras. Dicho de otra cosa, para hacerla más corta, el hombre llegó a la luna usando estructuras secuenciales, condicionales y iterativas en sus programas, nada más. Todo problema se puede descomponer y llevar a estas tres grandes estructuras. Hay un teorema de Jacopini en informática que demuestra que efectivamente todo problema se puede resolver como una combinación de estas estructuras algorítmicas. Así que, y dentro de estas cosas, en todo lenguaje vienen instrucciones que son secuenciales, instrucciones que son condicionales, como hacer preguntas, instrucciones que son repetitivas, es decir, cómo repetir algo. En las secuenciales nosotros vamos a clasificarla acá, tres grandes tipos de instrucciones. Las de asignación, que son las que yo les mencioné recién, que es donde darle un valor a una variable. Las de entrada, todas las instrucciones que me permiten capturar desde el entorno y meter del dato al computador, es decir, cuando ustedes digitan algo, el programa les dice ingrese su nombre y ustedes digitan su nombre, ustedes están haciendo uso de una instrucción de entrada. Y vamos a tener también instrucciones de salida, que es cuando usted quiere mostrar en pantalla algo. Esas instrucciones son las que vamos a estudiar rápidamente nosotros. Después tenemos la... ¿Sí? Es que se me salió el internet y volví a entrar y ahora no me aparece su pantalla. ¿Podría como dejar para compartir? ¿Cómo? No Sí, que entiendo. me pareciera. Es que se me cayó el internet y me volví a unir a la reunión y no puedo ver su pantalla. Como que me aparece solo, eh, o sea, no me aparece que estuviera compartiendo pantalla. No, yo Quería ver si tampoco. podía dejar de compartir y volver a compartir. Bueno.
Y ahí volví a compartir otra vez. Ya, sí, sí. Gracias, profe. ¿Ya? Ya. Y las condicionales son como yo hago preguntas. En Scratch eran esos dibujitos, ¿cierto? Esos cuadraditos como una C o como una E, donde uno metía cositas adentro. Esas son las simples, las múltiples. Y las iterativas, que eran los repetir. Todos los lenguajes tienen cómo hacer esto. Por lo tanto, si usted escribe su solución y la hace en términos de genéricas, aquí debo preguntar o aquí debo repetir, entonces cuando vaya al lenguaje va a buscar en el manual del lenguaje cómo se hace una pregunta, cómo se hace una repetición. Todos los lenguajes tienen instrucciones que difieren en algunas cosas. Las estructuras secuenciales son la asignación, esto que está aquí, A igual 15. ¿Qué significa? No es que A sea igual a 15, significa que 15 se lo voy a asignar a la variable A. Ojo con eso. Por lo tanto, si A ya tenía 15, acá 15 más 1 es 16. Por lo tanto, 16 ahora se lo voy a asignar a la variable A. Es decir, A ya no va a tener 15, sino que va a tener 16. Y siempre la forma de reconocer esto es que a la derecha del signo igual puede ir un número, como este que está acá, puede ir una expresión aritmética con puros números, o puede ir una expresión algebraica. Cualquier cosa puede ir al lado derecho, pero al lado izquierdo del signo igual solamente puede ir el nombre de una variable. Yo no podría poner, por ejemplo, a más 1 igual 15. Por ejemplo, si yo quisiera hacer eso, ¿dónde? Por ejemplo, si yo quisiera si a mí se me ocurriera por algún momento dado, si me dicen que A es igual a 15, sí. ¿Qué significa? Que 15 se lo estoy asignando a. Pero no podría decir 15 igual a. ¿Por qué? Porque A es una variable, tiene un valor. Pero se lo estoy entregando a quién. 15 ya no es una variable. Al lado izquierdo siempre tiene que ir una variable. Al lado derecho puede ir una expresión, una constante, un número, lo que usted quiera. Si usted dice, por ejemplo, A es igual a B más 1, está correcto. Tendría que saber cuánto vale B, le suma 1 y el resultado se lo pasa a la variable A. Pero si usted dice B más 1 igual a, no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque yo no sé el A quién se lo voy a entregar. No se lo voy a entregar a la suma. Porque el igual, signo igual, es asignar. Es decir, entregar un valor. Después, la próxima semestre, vamos a ver qué significa eso desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista ya eh, dentro del mundo de la programación, qué significa asignar. Eso es. Vamos a tener expresiones como esta. Hago todo eso primero y el resultado se lo dejo a la variable A. Tenemos instrucciones de lectura. ¿Cómo vamos a leer datos? Esto es a la antigua. Si estábamos en Python viejo, es así. Pensé que subí el documento nuevo, no importa. Y print. Voy a jugar con esas tres instrucciones nomás. Con esas tres instrucciones ya deberíamos poder resolver problemas. Es decir, yo puedo asignar valores, puedo leer valores y puedo escribir valores. ¿Cómo vamos a hacer eso? Y aquí es donde entramos ya al mundo Python. Por eso les pedí yo que instalaran Python. Python es un lenguaje de programación que puede ser interpretado, que es interpretado, mejor dicho, que puedo yo ejecutarlo desde la consola. Aquí para que sea un poco más grande. Lo puedo ejecutar desde la consola, que es la ventanita negra de ustedes, ¿cierto? De Windows.
yo puedo escribir Python y entré, miren, a un ambiente raro. Si ustedes escriben Python en su consola y siguieron el tutorial de cómo instalar esto en Windows, les debería funcionar de la misma forma. Le está indicando que tienen la versión 3.8 de Python, que fue liberada el 2 de julio del año 2020, a esa hora, que está metida dentro de otra cosa que se llama Anaconda. Transparente para ustedes, puede decirle otra cosa acá, lo mismo. Pero lo importante es que después dice, escriba help, copyright, create o license para más información. Y después aparecen 3 signos mayores. Usted aquí no está en cualquier parte, está dentro del entorno o de la consola de Python. Ojo con eso, la consola de Python. Usted puede escribir acá, usted puede escribir help. Y dice, tipee help, pero con comillas, con paréntesis. O help y el nombre de algo. Ah, pero me dice help. Y aparece toda una explicación. Decía un montón más de instrucciones. De hecho, decía, por ejemplo, yo puedo hacer help print. Y me sale la información de print. Print, valores, separadores, está en inglés, ¿sí? ¿Profe? Sí, ¿Cómo habría esa pantallita negra? ¿cómo la hablo? ¿En Mac, en Windows, en Linux? Porque aquí está en Mac, En Windows. en Windows. Espérenme un segundito. Sí. Voy a conectarme a una máquina en Windows que tengo aquí al lado mío, desde mi computador. Y ahí estoy en una máquina Windows. Ahí estoy en Windows, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Ya. Soy en mi maquinita que está aquí al lado. Y esta la uso para trabajar nomás, por si acaso, para procesar, porque este es un computador casi gamer que tiene tarjetas de video, tarjetas. Lo uso para procesar grandes volúmenes de datos nomás. ¿Cómo lo hacen acá? Acá ustedes pueden escribir aquí, donde dices aquí, y escriben CMD, símbolo del sistema. Y ahí entran a esta ventanita negra. Esa es la consola. Vamos a agrandar un poco esto. Cambiar el cursor, la fuente. Vamos a ponerla en 24. Ya, ahí estamos. Ahí ingresan ustedes. Y aquí ponen Python nomás. Si siguieron el tutorial, como les dije yo. Aquí tengo el 3. No, aquí tengo el 385 instalado. En el mío tenía instalado el 383. De hecho, el que tengo en Windows está más nuevo. Y salió el 3 de septiembre. También está con Anaconda y con todas esas cosas. Y tiene la misma historia, ¿ves? Y aquí ustedes escriben lo que se les antoje. Vuelvo a repetir ahora aquí. Estamos en un modo interactivo, que este no es para programar, esto es para probar nomás. Yo les voy a enseñar después cómo programar estas cosas. Pero aquí yo voy probando. Y aquí yo puedo decir, por ejemplo, A igual 1. No me dice nada. Pero si yo escribo A, me dice que vale 1. Ahí está el valor. Yo podría decir A igual A más 1, que es lo que yo les mencionaba. Por lo tanto, ahora en A debería haber un 2. Obviamente hay un 2. ¿Por qué? Porque si A tenía 1, después al 1 le sumo 1, va a quedar en 2. Y muestro ese. Correcto. ¿De qué otra forma? Esto es cuando estoy interactivo. Pero cuando estoy programando, yo no puedo decir, eso, y me lo muestra en pantalla, porque quedaría lejos. Para mostrar los datos en pantalla, usamos la instrucción print, que es lo mismo, ¿ven? Tenemos ya dos instrucciones, la asignación y mostrar datos en pantalla. Todavía no estamos programando. Y ahora, ¿cómo capturamos un dato? No, yo quiero que A tenga un valor. Y usamos input. Fíjense lo que va a pasar acá.
se queda pestañeando el cursor, está esperando que yo le ingrese algún dato, 12. Ahora digo A y me muestra 12, pero fíjense que el 12 me lo mostró con comillas. Por lo tanto, si ahora yo digo A igual a más 1, me va a quedar la escoba. Error, me dice. Porque estoy tratando de sumar el 1, sumar un número a algo que no es número. Y ahí es donde nos quedan, ahí es donde empiezan los problemas. Pero sí lo podría sumar una cosa como esa. Dijimos yo que eso ya no es número, porque está encerrado entre comillas. Ahí no me dio error. Pero ahora sería el 12 concatenado con el 1, que es lo que acaba de concatenar acá. Ya, pero esto es para que vayan probando nomás. Aquí pueden hacer operaciones aritméticas también. Pueden decir 1 más 2 me da 3. Pueden calcular lo que ustedes quieran. Por ejemplo, 1 dividido por 2 nos dice 0,5. Estamos de acuerdo. Pero ¿qué pasa si yo digo 1 dividido 2? Me da 0. Porque aquí Python ahora sí hace la diferencia. Cuando dice 1 dividido por 2, hace la división que todos conocemos. Pero cuando yo quiero sacar solamente la parte entera, hago eso. ¿Y qué pasa si digo, por ejemplo, 5 ya dividido por 2? 2,5. ¿Qué pasa si digo 5? Porcentaje es 2. 1. ¿Y qué es eso? Es la diferencia, dividir. Si yo divido 5 dividido por 2, 2 por 2 es 4. 4 para llegar a 5, 1. El resto es 1. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Ya, pero esto es a modo consola. Esto ustedes lo deben tener instalado, deberían haber seguido el tutorial. Si tienen todo bien seguido el tutorial, se van a dar cuenta que tienen instalado esta cosa. Para salir de acá, por si acaso, basta aunque escriban quick, abre y cierra paréntesis. Y ahí salieron y ya están en el modo consola. Aquí ahora pueden cerrar tranquilamente la consola y quedan nuevamente en Windows. Aquí la misma historia, esto funciona igual, por eso da lo mismo ya en que lo estemos trabajando. Ya, pero esto yo necesito que ustedes programemos ahora esta cosa. Y para programarla yo necesito instalado un entorno de desarrollo. Los entornos de desarrollo son aquellas herramientas que me van a permitir a mí programar. Entornos de desarrollo existen muchos. Es decir, editores que me permiten a mí poder programar. Si ustedes se van aquí a eso y preguntan editores de texto, ojo, editores de texto, no procesadores de palabras. Y los 3 mejores editores de texto. Aquí la elección es de ustedes, ¿ah? Aquí ustedes, yo les doy sugerencias de cuál es el que uso yo, pero aquí ya no tiene nada que ver con Python esto. Esto tiene que ver la forma en cómo yo voy a escribir un programa para que Python lo ejecute. Y aquí le muestran mucho. Por ejemplo, Sublime Text, Atom, Notepad, Coffee, TextMake, Vim, Ultracode. Hay algunos de pago, hay otros no de pago, uno más antiguo, uno más nuevo. Pero usted elige cuál es el que quiera. Yo les recomiendo uno nomás. Yo les recomiendo los 10 mejores editores de texto de este año. ¿Dónde están aquí el listado? El blog de notas, muy malo. Notepad. No. Yo les recomiendo que instalen Visual Studio Code. Es gratis. La versión Visual Studio Code, no Visual Studio solo, Visual Studio Code, este que está aquí. Aquí ustedes lo pueden bajar para Windows, para Mac, para Linux. También les voy a decir cómo instalarlo para que quede bien con todos los plugins que tienen. Y al escribir al instalarlo, usted va a ejecutar esto que está aquí. Ahora, ¿por qué es bueno? Porque funciona en Windows, en Mac, en toda la misma historia. Voy a cerrar estas cosas de aquí
Y aquí ya entramos a mundos más reales. Ya. Les voy a explicar si cada una de estas cosas en el video. Y ustedes son... Vamos a crear una nueva carpeta que se llame un puro. Ya. Cuando se abre por primera vez, le van a aparecer un montón de mensajitos, cosas raras, así como esta. Así va a aparecer. No tengan cuidado. Aquí hay que reconocer nomás ciertas áreas. Aquí van a ir apareciendo los programas que usted vaya escribiendo. Este es el área para escribir programas y tiene pestañitas. Si usted crea uno nuevo acá, usted debería crear un programa. El primer programa, .pi. Eso es fundamental, que usted le ponga .pi de Python. Y ahí caemos en eso. Fíjense que tenemos distintas ventanas. Esta ventana la puede cerrar, esta la puede cerrar acá y no hay problema. Y aquí usted va a empezar a escribir sus programas. Aquí es donde usted va a decir A igual 1. A y va a decir print A. Después va a decir A igual A más 1. Y aquí después va a decir print nuevamente A. Fíjense que puedo poner un espacio en blanco o no un espacio en blanco. A gusto de ustedes, lo mismo acá. Puede estar ahí todo eso junto, no. Da lo mismo. Y una vez que lo tengo listo, yo lo ejecuto acá. Este botoncito que dice aquí una flechita. Y se va a abrir una ventanita aquí abajo. Y se abre la ventanita. Aquí tengo todo el ambiente. Aquí escribo, aquí va quedando guardado para que no se me pierda, y aquí muestra los datos, o captura datos. Ahí está el 1 y el 2. Si yo esto lo vuelvo a ejecutar, 1, 2. Si lo ejecuto las veces que yo quiera, siempre va a decir 1 y 2. Le puedo cambiar, voy a sumar un 2. Y lo voy a ejecutar ahora. Ahora dice 1, 3. Aquí en el print yo podría darle valores. Podría decir, por ejemplo, comillas. Valor de A, 2 puntos. Y ahora ejecuto. Y ahora ya me dice valor de A. Voy a limpiar un poco acá para que aparezca más bonito. Valor de A. Entonces, ya tengo dos instrucciones. Cómo asignar valores, cómo mostrar valores. Acá también le podría poner otro mensaje. Nuevo valor de A. Usted le pone el mensaje que quiera, siempre y cuando lo escriba en entre comillas. Todo lo que usted muestre, todo lo que escriba entre comillas, va a aparecer tal cual en la pantalla. Si no es comillas, él va a suponer que es una variable. Varón. Y como dijimos, las variables nosotros les ponemos nombres más interesantes. Letra. Por lo tanto, el valor de la variable letra es, y aquí ponemos letra. Fíjense que si ahora hago esto, miren, ahora nos va a dar un error. Así son los errores acá. Error A no está definido. Esa instrucción, es decir, esta, y aquí me la muestra. Me dice, ¿cómo quieres sumarle 2 a algo que no existe? Porque en este momento A no existe. Porque ya no es A, es letra. O sea, tiene que ser. Distinto sería si yo le asigno el 2. Y ahora lo ejecuto, ahora sí, me dice, la variable letra es 1, la variable A es 2. Claro, porque 2 se lo estoy asignando a algo por primera vez, pero se lo estoy creando. A diferencia de lo que decían delante, que era A más algo. Es decir, debería haber existido A con algún valor para yo poder sumarle 2. Son cosas lógicas. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de trabajar con ustedes. Ya, eso es con respecto a este primer encuentro con Python. Y la otra instrucción, que es la que vamos a ver, es la instrucción, por ejemplo, llamada input, que yo voy a escribirla aquí
Y después voy a escribir print, hola, nombre. ¿Qué estoy haciendo? Estoy capturando algo del teclado y estoy mostrando en pantalla un mensaje que diga hola y a continuación lo que yo capturé del teclado. Si esto yo lo ejecuto, se queda ahí esperando. Se queda esperando. Y yo voy a decir ahora Hugo. Y aprieto Enter. Y ahora me dice hola Hugo. ¿Capta la idea? Por lo tanto tenemos input, tenemos print y tenemos asignación. En estas dos líneas tengo todo lo que vimos inicialmente. Y en función de estas tres cosas yo puedo ahora empezar a, a construir algún programa ya. Así de simple. Su nombre. Vamos siempre a ponerle entre comillas ahí algún mensajito para que la persona que vaya a ejecutar mi programa ahora cuando lo ejecute me diga su nombre. Fíjense, lo que está entre comillas acá para la variable nombre. Entonces yo voy a decir Hugo. Y me dice, hola Hugo. Así de simple. Por lo tanto, yo podría ahora hacer un montón de cosas simplecitas, como para poder resolver. ¿Se acuerdan ustedes de la ecuación de primer grado, no? ¿Se acuerdan de la ecuación de primer grado, no? Para los que están ahí atentos, por lo menos. ¿Cómo es una ecuación de primer grado? Una ecuación súper normal, o sea, lineal. Ya, exactamente, es una ecuación lineal, ¿cierto? Pero tiene ciertas características, ¿no? Vamos a suponer la ecuación de primer grado. Debe Así. tener un exponente igual a 1. Es una ecuación de primer grado, ¿no? O lineal. Tiene coeficientes, ¿o no? Coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C. El coeficiente A es el compañero de la X, el coeficiente B es el término libre y el C es una constante. Entonces yo lo que debo decir ahora es, ¿y cómo se resuelve esta ecuación? Despejando, dicen ustedes. AX es igual a C menos B. Entonces X es igual a C menos B dividido por A. Recuerden que lo estoy escribiendo así como computación. Esto ahora entonces, ¿yo cómo puedo hacer un programa que me resuelva todas las ecuaciones? Que sean de esta forma, no todas. ¿Cómo puedo hacer un programa que haga eso? Definiendo las variables. Exactamente, pero, ojo, el A, el B y el C me los tienen que entregar. Porque yo no sé cuánto vale A, B y C para una ecuación. O sea, si a mí me dicen que la Eso ecuación... le definir A, B y C. Si me dicen 3x más 5, ya claro, yo sé que A es 3, B es 5 y C es 7. Supongamos que quisiéramos resolver esa, 3x más 5 igual 7. Alguno de ustedes me podría decir, profe, mira, es re fácil. Usted dice acá, A que sea igual a 3, B que sea igual a 5 y C que sea igual a 7. Tengo las tres variables. X debería ser igual a ¿qué cosa? A lo que dijo usted, porque era C menos B dividido por A. Y después mostramos el A. Mostramos, perdón, la X. Y decimos X, dos puntos, y mostramos X. Y esto lo ejecutamos ahora.
Ejecutamos esto y el resultado es 0,6666. Ah, sí. Cualquier ecuación que sea 3x más 5 la resuelvo siempre. Sí, pero no tiene gracia, siempre sea la misma. Yo quiero todas las que sean parecidas. Bueno, entonces, en lugar de que aquí sea igual a 3, usted diga input y diga coeficiente A. Ah, aquí diga lo mismo, aquí diga lo mismo, pero en vez de A, aquí diga B y aquí diga C. Pero tenemos un pequeño problema, que cuando yo quiera hacer esta expresión, me va a reclamar, me va a decir error. Yo le digo 3, 5, perdón, 3, 5 y 7, y me da un error. ¿Por qué? Porque el input lo que lee siempre son string, caracteres, no números. A, B y C no es un número, aunque yo haya digitado un 3, porque la función, esto es una función input, lo convierte en un string. Por lo tanto, yo lo que debo hacer acá es transformar esto. Y aquí es donde empezamos con los problemas siempre ustedes, porque hay que entender el concepto este. Float es otra función matemática, tal como ven las funciones. ¿Y qué es lo que hace float? Float es una función matemática que transforma un carácter en un número. Por lo tanto, le estoy aplicando la función float a la función input, es decir, estoy haciendo una composición de funciones. Y ahora yo voy a ejecutar esto. Coeficiente A, 3. Coeficiente B, 5. Coeficiente C, 7. Ahí está el resultado. Ah, no, yo quiero ahora otra ecuación. Profe, ¿Sí? estoy complicado con abrir, cómo abrir una pestaña esa. Como que no lograba hacer. En Windows, Sí, en Visual Code, como ya teniendo abierto el Visual Code y todo, abrir como para poder escribir el texto. aquí, Sí. en esta parte. Tienes que darte aquí donde dice este botoncito. Ya. Y no Y me ahí, parece eso. y le das un nombre. El nombre que tú quieras, pero siempre tiene que terminar en PI. Punto PI. Y Y, ahí te abre esta bueno, ventana. y si no aparece eso, ¿cómo lo- Si no aparece igual, Parece, lo único que me aparece como al lado sería editor de texto, no, editores abiertos, no hay ninguna carpeta abierta y esquema. no te aparece nada de Y eso. si lo no hace eso, ¿no? A ver. ¿No te aparece eso ahí cuando pones aquí? En alguna parte acá, eso. Haz lo siguiente entonces. Eh, Ahí en File, di New File. ¿Ya? Y ahí te debería aparecer la ventanita abierta ya, con una cosa que dice sin título, antítulo. En, en español sería la ventana, ¿no? Sí. Ahí donde dice archivos, nuevo archivo. Ya, ya, un momento. Y ahí sí. Ahí te lo abre. Ya, eso, pero tranquilo, que ahí vamos a ir avanzando. Ya, pero eso para que usted vea más o menos esto. Esto es lo que hace. Quiero otra ecuación, no sé, no sé, porque tenga el 10, el 45 o 54, perdón, y el menos 56. El resultado es ese. Justo me dio un número entero. Tengo suerte. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, ya tengo resuelto mi primer programa nomás, usando solamente input, asignaciones y print, que son las tres grandes cosas que nosotros deberíamos poder hacer. De hecho, podemos usar esto para los cálculos que ustedes quieran. Y ahora, aquí, si ustedes quisieran, ahora es cosa de ustedes, ¿no? Decir print, por ejemplo, fabuloso programa. Fabuloso programa que resuelve ecuaciones lineales
de la forma AX más B igual C. Y esto lo ejecutamos y me aparece ahí el fabuloso programa de resolver ecuaciones. Resolver ecuaciones de la forma X más B. ¿Se dan cuenta? Ustedes le van poniendo. Y al final podríamos decir nosotros print y uno le va poniendo colores nomás. Entonces, ejecutamos ahora y le ponemos 3, 4, 5. Eso, dólares. Vamos a programa. Disculpe, ¿le podría compartir pantalla? A ver si me pudiera ayudar con el code. Me parece que solo los organizadores y moderadores de la reunión pueden compartir. No estamos compartiendo pantalla porque han aparecido muchos caravanos últimamente. Pero podéis sacar una. ¿Cuál es el problema? Si podéis sacar un print screen y lo tiráis aquí al chat. Es que como que, por ejemplo, abrí como usted me dijo y empecé a escribir mi programa, pero tampoco como que me aparecen los colores ni nada. Como que No, está porque todo todo así. esto hay que configurarla. Por eso le digo yo, sé. Todo esto está configurado ya. Cuando ustedes lo instalan, está puro, pero yo todas estas cosas son lo que les voy a poner en el video después, que son todas estas extensiones. Las extensiones, si tú quieres tenerlo colorizado, ponle aquí donde dice extensiones y busca una que diga bracket para colorize. Ya, Y perfecto. ese te lo instala y te va a poner colorizado todas las cositas bonitas. Pero vuelvo a repetir, por eso falta todas esas cosas. Ya, jóvenes, los dejo hasta aquí por mientras porque tengo una reunión ahora, no sé si me han cachado el que me aparece acá.